Buenas noches, mi nombre es Laura María Correa Grisales, abogada de profesión, estudiante del curso Problemas de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Fundación Universitaria Área Andina. Para la evaluación del eje 1 del curso elegí el tema del abuso sexual infantil, partiendo de realizar la lectura y análisis de 3 artículos de investigación que abordan el tema no solo desde el componente psicológico, sino también desde el componente legal. Los 3 documentos, aunque con diferentes grados de profundidad, evidencian la existencia y la seriedad del problema del abuso sexual infantil en Colombia. Los 3 textos convergen en señalar que el abuso sexual infantil es un problema grave y multifacético en nuestro país, que requiere ser abordado desde diversos enfoques. El primer artículo propuesto es se titula Abuso sexual infantil, perspectiva clínica y dilemas ético-legales. Este ofrece una visión integral que abarca la definición del abuso sexual, la dimensión del problema con datos estadísticos, el marco legal colombiano establecido no solo para castigar al abusador, sino también para proteger al menor como garante de derechos fundamentales, y la supremacía de los derechos de los infantes y adolescentes. Entonces, también trata la dimensión del problema con datos estadísticos, el marco legal colombiano, los indicadores clínicos y las graves secuelas psicológicas, biológicas y sociales que sufren las víctimas de abuso sexual infantil. Además, subraya los complejos dilemas ético-legales que surgen en la práctica clínica, como el consentimiento en los menores, los límites en la autoridad parental que deben presentarse al momento del abuso sexual, y la autonomía del paciente o adolescente y la confidencialidad. Frente a estos casos, a la que se ven en una disyuntiva los profesionales de la salud que atienden o reciben los casos de abuso sexual. El segundo texto se titula Factores de riesgo del abuso sexual infantil. Viene o entra a complementar esta visión y a profundizar en los factores que aumentan la probabilidad o ocurrencia del abuso sexual, clasificándolos en contextos familiares, ambientales y sociales. Destaca como las dinámicas familiares disfuncionales, las condiciones de vida precaria, los entornos sociales con interacciones ambivalentes, la falta de comunicación o comunicación errada, la violencia intrafamiliar, pueden generar vulnerabilidad en unos menores que de entrada ya son vulnerables. Este análisis enfatiza la necesidad de comprender las causas subyacentes para poder implementar las estrategias de prevención efectivas que busquen de manera efectiva, valga la redundancia, la prevención y la disminución del abuso sexual. Hablamos de un menor vulnerable, que me parece que hace falta enfatizar, o de un infante o adolescente, mejor llamado así, vulnerable, porque carece de la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, y con mayor razón de tomar decisiones frente al abuso sexual. Por eso siempre hablamos de una relación abusiva donde un menor no está en la capacidad de emitir su consentimiento de manera válida para estas conductas abusivas. Finalmente, terminamos aterrizándonos un poquito en la realidad con el artículo Violencia sexual infantil en el Caribe colombiano, departamento de Córdoba y Sucre. Este nos ofrece una mirada concreta a la realidad del abuso sexual infantil en Colombia, concretamente en la región de Córdoba y Sucre del país. A través del análisis de estos casos registrados en la prensa local, se revela que el entorno familiar y vecindad son los escenarios predominantes para la comisión de los delitos de abuso sexual infantil, y que los agresores tienen diferentes perfiles, que los vinculan con las víctimas.
Además, pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el sistema judicial colombiano en la investigación y judicialización de estos casos, incluyendo desafíos importantes para la obtención y la valoración de las pruebas en los casos de abuso sexual, y el momento en el cual juega un papel o un rol importantísimo los psicólogos, pues cuando no hay pruebas materiales que le permitan a las autoridades competentes castigar o judicializar este abuso, los psicólogos son los primeros llamados a atender y a identificar de manera profesional los casos y el abuso. En conjunto, los tres textos evidencian que el abuso sexual infantil en Colombia es un fenómeno complejo con raíces profundas en la cultura y en la estructura social, que genera graves consecuencias para las víctimas y representa un desafío significativo para la salud pública y el sistema legal. Se subraya la urgencia de implementar políticas públicas integrantes que aborden la prevención desde la identificación de los factores de riesgo, que garanticen una atención integral a las víctimas y fortalezcan los mecanismos legales para la sanción de los agresores. Todo ello en el marco de una sociedad que aún lucha contra una cultura patriarcal y contra la impunidad frente a delitos tan graves como el abuso sexual infantil.